Le damos la bienvenida al público asistente a Babel que nos está acompañando ahora en este evento en Cuernavaca, que se está desarrollando presencialmente en Cuernavaca, Morelos. Y bueno, nosotros los integrantes de Abuelo de Pluma, de verdad que nos estamos muy contentos. Sentimos hasta un orgullo de reunir en esta mesa a narradoras, un poeta, una periodista que nos acompaña y la gestora cultural de la alcaldía de Coyoacán. Todos ellos son personas que de verdad nos emocionan porque queremos que les conversen a otros escritores incipientes o ya con una carrerita más armada, pero que compartan ellos, todos ustedes, la experiencia. Estamos con Alicia Cruz, Ángela Diegues, Lorena Páez y Jorge Esquinca. Les voy a compartir las reseñas a partir de que les pido que se sientan así muy libres para compartirnos sus respuestas. Es maestra en comunicación y tecnologías educativas por el ILSE. Está diplomada en planeación estratégica por la Facultad de Economía de la UNAM, diplomada en planeación estratégica y financiera por la profesora en lengua y literatura española. Es profesora también de educación primaria por la Escuela Normal de Maestros y realizó sus estudios de posgrado en Buenos Aires, Argentina. También se ha desempeñado como docente y funcionaria en distintos niveles del sistema educativo nacional. Los últimos trabajos de Lorena los desempeñó en la Dirección General de Bachillerato, en Enciclomedia y en la Universidad Pedagógica Nacional como tutora en línea, asesora y evaluadora en proyectos estratégicos para la actualización y formación de docentes. En cuestión de literatura, ha publicado cuentos y relatos en revistas digitales como Pálido, Punto de Luz, Desafíos Literarios, A la Literaria, en La Gaceta, órgano informativo del Colegio de Bachilleres, en las antologías españolas Desafíos Literarios 1, Desafíos Literarios 2, La noche en que reímos peligrosamente, y en las antologías del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, con las antologías que ella ha participado, Ajuste de Cuentas, Caleidoscopio y Papalote. Palabras al Viento es un resultado del taller de creación literaria que dirige el maestro Felipe Garrido. Y en el 2019 publicó su poemario Muros Interiores. En el 2020 el libro Por fin, Puros Cuentos de Ellas. Y recientemente en la revista Anestesia ha publicado 4 poemas. En el 2021, en lo poquito que llevamos de 2021, Lorena está publicando recientemente el poemario Viento del Alma. Lorena, si quieres comenzar comentándonos por qué crees que nosotros decimos que eres una mujer de letras. ¿Por qué has elegido, bueno, tú eres narradora y poetisa, en cuáles has publicado, que le cuentes a las personas, y por qué, con cuál género literario te sientes más cómoda, algunas dificultades que has enfrentado para divulgar tu obra, para distribuirla, para que se venda. Bienvenida, Lorena. Gracias, Elga. Bueno, para comenzar con tu primera pregunta, la verdad, tal vez me consideren mujer de letras porque son amigos míos y les agradezco. Pero si trato de ubicarme yo como una persona de letras, creo que esto nace desde la infancia. He tenido la fortuna de nacer en una familia donde la lectura era parte de la vida cotidiana y recuerdo como mis juegos el limpiar el librero que tenían en mi casa. Y de ahí, pues, nace el amor por la lectura, para empezar. Soy una lectora voraz. Leo todo lo que llega a mis manos. Afortunadamente, la mayor de las veces, cosas muy buenas, pero también a veces cosas que no lo son tanto.
No he podido escribir como yo quisiera, lo he hecho en mi vida profesional dedicada más bien a la educación, que es una de mis pasiones. Lo hice más hacia la parte técnica, hacia la parte didáctica. Y no es sino hasta que me jubilo, hasta que tengo la oportunidad de hacer de mi tiempo lo que yo quiero, el que vuelvo a retomar el placer por las letras. A mí lo que me llama la atención es justamente lo que me llena, es la escritura creativa. Empiezo o retomo la escritura porque siempre escribí, pero todos mis escritos pues fueron a la basura, y Alicia ya lo vivió conmigo. El resultado de buscar entre mis papeles pues es justamente el primer poemario, que es Muros Interiores, y de ahí me doy a la tarea de volver a escribir. Pero como todos nos damos cuenta que es necesaria la reescritura, la lectura, volver a escribir, volver a revisar, y que requieres de lectores, de oídos externos que te ayuden a revivir, a corregir lo que tú no puedes ver ya con tus propios ojos. Empiezo a escribir nuevamente y me topo pues con muchos problemas. ¿Y por qué con muchos problemas? Primera, porque, bueno, soy mujer, soy una mujer ya no tan joven, aunque me siento joven, y esto atrae consigo muchos problemas, entre ellos la dificultad para que te puedas dar a conocer. La juventud nos ayuda porque nos da entusiasmo, nos abre puertas, y con la edad creo que eso se logra hacer a un lado con la experiencia. Sin embargo, es muy difícil que tú solo puedas dar a conocer. Afortunadamente, en este país, en algunas ocasiones, tenemos ciertas opciones, como lo ha sido para mí una oportunidad invaluable, el que la alcaldía Coyoacán esté abriendo espacios para dar a conocer a la gente que escribe. He tenido la fortuna de estar ya en 2 ocasiones en estos programas, en este proyecto, de dar a conocer a los escritores de estas áreas de la Ciudad de México. Y esto me ha permitido que algunas personas, más allá de los amigos, de los conocidos, de los familiares, sepan que soy una persona a la que le gusta escribir y que ya ha publicado. Es una tarea muy difícil. Vivimos un sistema que se maneja así, no es de sorprender, para que tú puedas desde imprimir, desde dar a conocer, se requiere de un capital que en muchas ocasiones es difícil reunir, y que en ese caso tienes que buscar situaciones alternas para poder ir dándote a conocer. Es así que los talleres para mí, los talleres de creación literaria han sido fundamentales, primero para mejorar mi obra, después para darme a conocer, y de ahí también para ir remontando un poco, para ir accediendo a opciones que te dan los mismos compañeros que te leen. Los mismos compañeros de pronto son las personas que te van ofreciendo plataformas para que te conozcan. En los mismos talleres me han dado la oportunidad de que me publiquen en algunas revistas, de que me entrevisten en otros espacios, pero es a partir de la gente que tenemos cerca, es a partir de estas relaciones que se van conformando en este trayecto, en mi caso un poco tardío, para escribir. Escribir es una pasión, es una forma de vida desde mi punto de vista. No es algo que surja de la nada, es algo que se ha venido cultivando desde pequeña, y que, pues, en mi caso, por circunstancias muy personales, retomo hasta ya esta edad de la que ustedes me están viendo. Vamos con Jorge. Jorge tiene publicados algunos libros, bueno, tiene estos libros: Alianza de los Reinos en 1988, El Cardo en la Voz, 1991, Isla de las Manos Reunidas, 1997, Ven Acaba, 2002,
con el título Región de 1982 a 2002. La Universidad Nacional Autónoma de México publicó su poesía reunida. Ha traducido libros de poetas de lengua inglesa y francesa, Anne Carson, Henry Michaud, y en 1990 obtuvo el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes. Al año siguiente, el Premio Nacional de Traducción de Poesía. Ha obtenido becas del Ministerio de Cultura de Francia y de la Fundación Civitella Ranieri de Italia. Su libro Descripción de un brillo azul cobalto, Descripción de un brillo azul cobalto de 2008, obtuvo el Premio Iberoamericano de Poesía Jaime Sabines para obra publicada. Los libros más recientes son El rapto de Eloísa, que es un cuento para niños del 2014, Breve catálogo de fuerzas, ensayos del 2015, Cámara nupcial es poesía en el 2015 también, Las piedras y el arco son ensayos del 2018, Kiri o Kairi, poesía del Kirie, 2000, Kiri, Kirie. Kirie, poesía del 2020, y durante 10 años coordinó las actividades culturales del Fondo de Cultura Económica en Guadalajara. También ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Actualmente vive, ya viste otra vez, en San Antonio, Tlayacapan, en la Muy ribera bien. del lago de Chapala. ¿Lo dije bien? Dirige el sello de poesía Mano Santa Editores. Y el año pasado le concedieron el Premio Jalisco en Literatura. Pues también queremos saber, ya sabemos que eres un hombre de letras, y pues compártenos un poquito también tu género literario preferido, y algunas dificultades, no sé si las hayas tenido, o si no las has tenido, pues bueno, cuáles han sido las ventajas que se te presentaron para divulgar, para distribuir y vender tu obra. Bueno, en principio, no sé si me pueda considerar un hombre de letras, tal como lo podemos imaginar en Alfonso Reyes, por ejemplo, ¿no? Este importantísimo escritor mexicano que pues fue un verdadero monstruo de la pluma, y escribió obras importantes en todos los géneros literarios prácticamente. Yo en realidad me siento más no trabajando la poesía, el ensayo y algo que hago también desde muy jovencito, que es la traducción. La traducción de poesía se ha convertido en buena medida en no solamente en una afición tan importante como la realización de mi propia obra, sino que también en diversos momentos pues me ha realizado un aprendizaje muy importante, porque el traductor generalmente se convierte en el mejor lector del poeta que está traduciendo, y esto definitivamente tiene que incidir de una manera, en mi caso, muy positiva en lo que escribo. Entonces, bueno, también se ha convertido en un modus vivendi, en algunos casos, en los casos más afortunados. Me han solicitado editoriales como Vaso Roto, como Era, traducciones. Y bueno, si bien no ningún traductor literario vive de esto, sí se convierte en un ingreso importante dentro de los muchos malabares que tenemos que hacer los escritores en México, y estoy seguro que en muchos otros países de la lengua hispana también. Igual que Lorena, yo empecé siendo un lector muy ávido desde niño. En casa había, mi casa paterna, había una pequeña biblioteca a la que teníamos acceso prácticamente irrestricto. Y además tuve una abuela que era una gran lectora,
y que le encantaba sentar a sus nietos y a sus nietas en torno a ella y leernos fábulas, leernos pequeños cuentos de una colección de libros que allá por los años 60 de mi infancia era muy importante en México, que se llamaba El Tesoro de la Juventud. Era una enciclopedia en la que, además de conocimientos de biología, de física, de historia, venían también historias de la mitología griega, por ejemplo, de las 1001 noches, adaptados, por supuesto, a el, el lector infantil. Y a mi abuela precisamente estos eran los textos que más le importaba y que más le entusiasmaba leernos. Entonces, puedo decir que crecí, sí, de manera muy semejante a Lorena, rodeado por buenos textos literarios, y eso me llevó a convertirme en un lector de todo tipo de obras, desde los cómics más diversos, Calimán, La Pequeña Lulú, Superman, El Hombre Araña, Memín Pinguín, podría seguir nombrando infinidad de cómics. Nosotros les decíamos cuentos en aquella época. Pero también leía libros y creo que incluso hoy en día yo podría afirmar que el camino para un lector de libros no sería raro e incluso sería hasta positivo que comenzara leyendo cómics. De ahí el brinco a un libro no es demasiado grande. Y, y bueno, por supuesto que una cosa lleva a la otra y en algún momento quise, como eh, todo adolescente, comenzar a escribir imitando a los autores que me gustaban, a los autores que me fascinaban, y entre ellos había poetas que yo había comenzado a leer, eh, como Federico García Lorca, como Gustavo Adolfo Bécquer, que estaban en la biblioteca de mi padre, y que hacían una suerte de eco maravilloso con mi sensibilidad de adolescente que empezaba a enamorarse, por supuesto, de las muchachas que no me correspondían, que no me hacían ningún caso. Y entonces yo veía en los poemas, sobre todo en los de Bécquer, una empatía espiritual enorme y empecé a escribir poemas eh, imitando, por supuesto, el estilo, el vocabulario de Bécquer. Y a partir de ahí es un camino largo. Yo también me formé en la universidad, estudié Ciencias de la Comunicación en el ITESO, que es la Universidad Jesuita de Guadalajara, y después, al terminar los 4 años de la carrera, me inscribí por un venturoso azar en el taller que en 1979 abrió en Guadalajara el poeta Elías Nandino, que fue el último sobreviviente de la estupenda generación de contemporáneos, ¿no? Una generación que abrió puertas a el arte y la cultura de nuestro México ya moderno, un grupo en el que estuvieron poetas como Javier Villaurrutia, como Salvador Novo, como Carlos Pellicer, como Gilberto Owen, en fin, una playa de poetas, de novelistas, de ensayistas, de dramaturgos, que fueron de primerísima importancia en el desarrollo, como les decía, de nuestro México en la primera mitad del siglo pasado. Elías Nandino fue el más longevo de todos, murió a los 93 años y a partir de los 79 dirigió este taller en la ciudad de Guadalajara, del que yo participé y del que años después tuve el privilegio de dirigir. Y puedo decir que ahí tuve mis
primeras armas literarias en ese taller. Aprendí el arte de la edición porque comenzamos a publicar una revista. Para presentar a Ángela, nuestra invitada más fuereña, más lejana. Es licenciada Ángela Diegues Sobrino. Es licenciada en Ciencia de la Información, Comunicación Audiovisual y Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente ocupa el cargo de responsable de comunicación del Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Este gobierno o este ayuntamiento lo gobierna el Partido Socialista. Ahora nos vas a comentar por qué consideras muy importante incluirlo, pues, en este aspecto tuyo. También fue locutora en la Radio Galega y perteneciente a la compañía de radio Televisión de Galicia. También ha sido locutora en Radio Ovadoiro y redactora en el periódico El Correo Gallego. Bueno, Ángela, también mujer de letras, cuéntanos, primero de verdad que me causó mucha curiosidad que nos mencionaras esto de tu trabajo en el Partido Socialista. Sí, Y pues, bueno, cuéntanos. te lo explico, porque aquí hay unos periodistas que son los del ayuntamiento, propiamente dicho, y después hay unos que ayudan pues, a los distintos grupos políticos. En mi caso, yo terminé un contrato en la Radio Gallega y entonces pues un día me encontré a una vecina mía que es militante socialista y me ha dicho, estamos buscando una persona para llevarnos la campaña en comunicación. Y digo, bueno, pues ya que he terminado el contrato, pues no me importaría, pensé que serían 2 meses, pero efectivamente trabajamos 2 meses y después pues resulta que ganó el Partido Socialista y además ganó con 2 o 3 concejales más de los que le daban en principio las encuestas, con lo cual me dijeron, pues si te quieres quedar, y yo dije, bueno, encantada. Y estoy ahí hasta que, supongo, cuando ellos salgan del gobierno, pues tú cesas automáticamente con ellos, o sea, te vas. Por eso no soy del ayuntamiento, no pertenezco al trabajo del ayuntamiento, digamos, pertenezco al trabajo, en este caso, del grupo de gobierno. Respecto a lo que me preguntabas, lo de mujer de letras, estaba escuchando a Lorena Páez y es una paradoja, porque yo realmente no soy escritora, la verdad, soy una gran lectora, me hubiese gustado mucho escribir libros, pero el periodismo, cuando estás en activo, pues es una dedicación total, no tienes unos horarios, tienes que atender a los actos que se van desarrollando continuamente. Entonces, quitando tus días de vacaciones, digamos que o estás trabajando o estás pendiente de que te llamen o de que haya algún acto, preparando algún acto. No tienes tiempo para dedicarte a tus hobbies. En mi caso sería leer, escribir, me queda muy poco tiempo. Pero decía paradójicamente, porque sin embargo te publican, o sea, te publican pero no con tu nombre, porque yo a lo mejor hay días que hago hasta 20 folios de textos informativos, y esos textos pasan a los periódicos, pasan a las radios y al día siguiente los ves reflejados. Hay otras veces que tienes que escribir prólogos de libros, por ejemplo, y te los encargan. Y no van con tu nombre, van con el nombre de la persona, del concejal, de la persona que te lo encarga. Ellos le dan el visto bueno, pero digamos que al final ves tu trabajo reflejado. Tienes tu sueldo y cobras por tu sueldo, no digamos, porque publicas un libro, pero es tu trabajo y lo ves reflejado, y la verdad es que muchas veces te sientes muy orgullosa, sobre todo cuando no te hacen muchas correcciones en el texto, porque cuando te hacen muchas ya dices, bueno, pero creo que es un buen trabajo, aunque ya digo, una de mis pasiones es escribir. También igual que Jorge Esquinca, me gusta mucho la poesía, y quería decirle que si le gusta Becker, le gusta Lorca,
que hay Lorca tenía una gran poeta de referencia, que además es contemporánea de Bécquer, que es Rosalía de Castro. Claro. No sé si la conoces. Sí, 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 por Es supuesto. fantástica. Me En gusta las mucho. orillas del Sar es fantástica. Y Sí. nada, por eso me considero una mujer de letras. Realmente no soy letras en el ámbito literario, pero sí en el ámbito, digamos, informativo. Es, es muy rico lo que acabas de tocar el punto, lo paso para luego, el que escribas y no aparezca el nombre. Esto va para ahora, para otro bloque. Alicia, te presento, gracias, Ángela. Alicia Cruz, ¿tienes el micrófono creo que apagado? Alicia nació en Asunción, Ocotlán, Oaxaca. Es socióloga y maestra en Ciencias de la Sostenibilidad por la Universidad Nacional Autónoma de México. Dictaminadora para la Revista Mexicana de Opinión Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es gestora cultural independiente, creadora del programa de promoción a nuevos escritores Coyoacán en tus letras y coorganizadora de la Feria de Identidad del Libro de Oaxaca. En el ámbito de la literatura le han publicado 3 cuentos, 2 de manera electrónica, Mañana y Desde el lado izquierdo de mi pecho, y Alebrijes en la antología Terror en Coyoacán. Presentó el cuento El Bosque en el Maratón de Escritores en Coyoacán en abril de 2019 y actualmente trabaja como escritora creativa en la Dirección General de Cultura y Educación de la Alcaldía de Coyoacán. Bienvenida, Alicia. Gracias. Las preguntas, mujer de letras, ahora si quieres mujer de letras tuyas y ajenas. Y tienes algo que platicarnos de los géneros literarios, del género literario con el que te sientas más cómoda. Ya leímos que has publicado cuentos en antologías. ¿Y esto qué te representó? ¿Alguna dificultad para publicarlos? ¿O cuál fue tu carrera al respecto? Bueno, también como Lorena, yo me he dedicado más a la academia. La mayor parte de mis publicaciones son académicas, sobre todo en cuanto a temas de asentamientos irregulares, impacto ambiental y esas cosas. Y para mí ha sido un trabajo algo complicado porque yo no tengo la carrera en letras ni mucho menos. Admiro a toda la gente que lo ha hecho, pero bueno, me he dedicado a escribir desde muy chica. Ha sido para mí como una forma de catarsis. Y justo como me gustaba tanto, me metí a talleres literarios, uno con el escritor Armando Ortiz y otro con el escritor Jorge Roldán, que son los que me han estado formando. Y más recientemente con el colectivo Cuenteros de Oaxaca, a cargo de Kurt Hartmann, que también es uno de mis profesores más importantes. Y bueno, me he dedicado sobre todo a la gestión cultural, a buscar espacios para los autores independientes y cualquier artista en general, que debido a que no tienen como la promoción, en el caso de los escritores, de una casa editorial que se encargue de la promoción y de ir colocando sus obras en las librerías y también de abrirles un espacio para poder presentarlas. Lo que hago es ir a las alcaldías o en el caso, por ejemplo, de la Feria de Identidad del Libro de Oaxaca, hacer contacto con otros gestores culturales en otros estados para llevar a cabo algún tipo de evento y lograr que las obras de los autores sean pues promocionadas. Creé el proyecto que es Promociona a Nuevos Escritores Coyoacán en tus letras, que es un proyecto que no solamente le da promoción a los escritores de Ciudad de México, sino de todo el país. Y se encarga de hacer una presentación del libro, que no tuvimos una presencial debido a la pandemia, pero que ahora estoy preparando todo para la Feria del Libro en Coyoacán y que en ese momento puedan volver a presentar sus obras y las puedan vender. Nosotros no nos quedamos con ningún porcentaje como lo hacen luego las librerías, que después de que presentan tu libro y vendes ahí se ganan un porcentaje. En este caso no aplica. A mí lo que me interesa es que se dé a conocer la obra de los escritores independientes. Digo, ya bastante dinero
invirtieron en poder autopublicarse como para que todavía uno les quite algo de eso, ¿no? No se me hace justo. En el caso de lo que escribo, me gusta mucho más la prosa poética. Dicen mis profesores de creación literaria que me encanta la melcocha. Entonces, soy más de eso porque aparte me fascina la poesía. Mi poeta favorito es Mario Benedetti y obviamente después Jaime Sabines, ¿no? Pero entonces me gusta mucho la poesía y creo que por eso se me da un poquito la prosa poética. El terror para mí fue una de las cosas más difíciles. Escribir cuentos de terror es sumamente difícil porque tienes que cuidar de no caer en los clichés. De por sí en todo tienes que cuidar no caer en un cliché. Pero escribir de terror fue verdaderamente un reto. Entonces, es una de las cosas con las que voy aprendiendo. Me encanta rodearme de, así ha sido, me he rodeado de muchos escritores y poco a poco he ido conociendo más, voy aprendiendo mucho de todos ustedes, de cuando los leo, he tenido la oportunidad de leerlos y me siento muy, muy contenta con eso. Me dio una sorpresa enorme cuando Jorge habló sobre Nandino. Nandino es uno de mis favoritos, o sea, lo adoro. Y por ahí hay una novela de su vida que es preciosa, que se llama Elías Nandino, una vida novelada. Está padrísima esa novela, me encantó. Y me acordé justo de todas estas anécdotas de ese grupo de escritores, de poetas, ¿no? Y bueno, no sé si con eso haya quedado. Gracias, Alicia, gracias. Vamos a ir a la siguiente sobre la divulgación. El tema de divulgación que a todos así como que nos hace ronchas. Lorena, para que nos platiques si, bueno, te inscribes a concursos literarios, para que les comentes a las personas que van a escuchar si te inscribes, por qué sí o por qué no hacerlo, si participas en las ferias de libros, si, también igual, ¿por qué recomendarías hacerlo o por qué no? Si se traducen tus obras o esperarías a que se tradujeran, si se venden en algún formato electrónico. Y por último, ¿cuánta responsabilidad recae en la editorial que te publica? Bueno, como te decía, al ser una escritora tardía, todo esto se convierte en un grave problema. De entrada, yo desconozco prácticamente el ambiente editorial. He tenido que buscar opciones. En realidad, un escritor que inicia, como es mi caso, se enfrenta a todos los problemas a los que se puede uno enfrentar. Difícilmente te van a publicar. Primero porque eres un soberano desconocido. Ni siquiera se permiten la lectura de tu obra. Y si la leen, lo más seguro es que se vaya a la basura. Entonces, en mi caso, la única opción ha sido, o la mejor opción, no la única tal vez, sino la mejor opción, es la autopublicación. Y la autopublicación porque de alguna manera lo que ha sido tu trabajo de X tiempo, creo que merece ser rescatado. Merece ser rescatado cuando el lector externo te dice que vale la pena que sea rescatado. No todo se publica. Yo no publico nada si no ha sido autorizado, entre comillas, en un taller. Es decir, para mí, la mejor sanción es la lectura de mis congéneres, ¿no? Es difícil. No espero que una editorial conocida me publique, definitivamente, no sé, necesitaría ganar un premio como Jorge tal vez para que me invitaran a publicar. Ya no aspiro a eso, únicamente aspiro a que me conozcan un poco y busco opciones. Las opciones han sido esas, la autopublicación,
Concursos, sí he participado en concursos. No he tenido la fortuna de que, bueno, en realidad solamente he participado en 2, ¿verdad? En ninguno de los 2 me han conseguido absolutamente nada. Sí he participado en ferias de libros, yo creo que es una buena opción, pero han sido también ferias alternativas, no son ferias de las editoriales conocidas. La situación o la razón de que no participe en esas ferias es la misma. Si yo no publico en una editorial conocida, tampoco voy a poder participar en una feria de libro donde participan únicamente editoriales grandes, sino en aquellas ferias que son alternativas. Por eso hacía también referencia a que el trabajo que se hace, como en el caso de Alicia, al cual estoy muy agradecida, es justamente un trabajo que le permite a una persona como yo el poder dar a conocer su obra de alguna manera. A un grupo reducido, sí, pero se está dando a conocer. Las dificultades son múltiples. El capital es uno de ellos. Y pues tiene uno que buscar la manera de que se den a conocer. De otra forma, creo que sería infructuoso tu trabajo. Si yo escribo, y escribo mucho, escribo para que también me lean. No podría negar y decir que no me importa que no me lean. No, no lo haría. He escrito durante toda mi vida. A veces creo que lo que se ha perdido ha tenido una razón de ser. Creo que si se perdió es porque no valía la pena y que aquello que se conservó es porque de alguna manera también valía la pena que se conservara, que es muy poco. Y ahora pues lo que trato de hacer es buscar opciones que se vayan dando básicamente de manera alterna, sin tener como base un capital muy amplio porque no lo tengo. Y entonces esto se convierte en un rascar, buscar, indagar y sobre todo el tratar de relacionarse, ¿sí? De otra manera no podrás hacerlo como un escritor. Si yo quisiera vivir a estas alturas de la escritura, me moriría de hambre, definitivamente. Bueno, Jorge, cuéntanos, Jorge, si tus obras se traducen, se han traducido, si le recomiendas a los nuevos escritores los concursos, por qué sí o por qué no. También si tus obras están en formato electrónico y cuánta responsabilidad crees que la editorial le corresponde sobre tu divulgación. Sí, mira, tu pregunta tiene diversas respuestas posibles. En principio te diría que he traducido más libros que otros que los libros que se han traducido míos. En realidad, completos se han traducido solo 2 libros míos, uno al inglés y otro al francés, pero pues he tenido también la fortuna de que traductores de diversas lenguas hayan escogido poemas míos para revistas, ¿sí?, de distintas latitudes. Ahora, creo que es perfectamente legítimo que los escritores, no solamente los jóvenes, sino los escritores de cualquier edad, participen en premios literarios, que ahora hay muchísimos, ¿no?, en todo el país. Prácticamente no hay estado de la República sin premio literario o sin varios premios literarios. E incluso casi me atrevería a decir que no hay municipio que no tenga por lo menos un premio literario dentro de nuestro país. Pero por supuesto que creo que vale mucho la pena que los jóvenes y los no tan jóvenes participen en los concursos y en también en las convocatorias que ofrecen becas, que son pues 2 formas en que quienes nos dedicamos a esto podemos no solamente recibir un estímulo anímico, sino
también un estímulo económico que, como pues todos ustedes saben, no nos viene mal en esta época ni en ninguna otra. Ahora bien, mira, yo he podido publicar, he tenido la suerte de publicar tanto en editoriales independientes como en editoriales institucionales como el Fondo de Cultura Económica, ¿no?, la Editorial ERA, la UNAM, la Universidad Autónoma de Querétaro, etc. Pero he visto que el trabajo de las editoriales independientes, por una parte, se ha visto complicado todavía más, es decir, ha entrado en una muy dura crisis, no solo por la pandemia, sino por los recortes, recortes, quiero decir, realmente brutales a los presupuestos destinados a la cultura en nuestro país, lo cual ha traído como efecto dominó que se destine muchísimo menos dinero a la coedición con que las instituciones mexicanas apoyaban a las editoriales independientes para continuar con la importantísima labor que hacen al poder captar a la enorme demanda que hay de publicación en nuestro país por escritores de todos los géneros literarios y de todas las edades. Sobre todo, sí me ha tocado ver una muy entusiasta participación y una avidez de publicación también de parte de generaciones de muy jóvenes autores, tanto de poetas como de cuentistas, como de novelistas. Y entonces, una de las opciones que hay para publicar, creo que es ahora la edición digital. La edición digital y la impresión digital incluso, que abarata, que reduce muchísimo los costos de producción de cualquier libro. Es decir, al contrario de la edición tradicional en offset, que es mucho más costosa por los procesos físicos que involucra, la publicación de un libro en una edición digital es razonablemente mucho más económica y es una buena opción. Ahora, también he visto que hay una gran proliferación de editoriales que están trabajando a través de este proceso y a las que se puede recurrir. Algunas de ellas llevarán el texto propuesto a un comité editorial, como lo hacemos nosotros en Mano Santa Editores, que es una pequeña editorial que manejamos desde Guadalajara, 3 amigos y yo. Y otras editoriales lo que harán es invitar al autor a aportar económicamente para la realización de su libro. Es decir, creo que los vehículos para que las obras se publiquen. Ahora, el siguiente problema es la difusión de estas obras, ¿no? Porque ahí entramos en un serio problema que ha sido siempre el coco de las editoriales independientes e incluso de las editoriales institucionales, de las editoriales de las universidades o de los institutos de cultura de los distintos lugares del país, que no existe una red de distribución adecuada. Las distribuidoras, por lo general, se quedan con un 60% del costo del libro, solo por llevarlo a librerías, lo cual pues no es nada estimulante ni para el autor ni para la editorial misma. Entonces, bueno, es una situación compleja, tanto para las independientes como para las editoriales, por más que tengan el sello de una institución prestigiosa o de una Secretaría de Cultura también. Y es un problema que no hemos resuelto, que está latente, que está presente siempre en la realidad de nuestro mundo editorial. Y sin embargo, no deja de parecerme asombrosa y estimulante la gran cantidad de muchachos y muchachas
que tratan de abrirse paso en el difícil camino de la literatura, que es como les suelo decir a mis alumnos en talleres, doy talleres de escritura creativa, tienen que prepararse para, como si fueran a correr un maratón, ¿sí? No van a correr 100 metros planos. Eso. La literatura es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad. Ok, gracias, Jorge. Voy a preguntarte, Ángela y a Alicia, para irnos ahora así como de atrás hacia los primeros. ¿Qué le dirías tú a un escritor qué debe hacer y qué no debe hacer, Ángela? Y al final nos puedes compartir las redes sociales donde se te pueda localizar, porque al final de tu respuesta, para que los que estén presentes en esta mesa, pues si se quieren comunicar contigo, tengan cómo hacerlo. Esta misma pregunta va para Alicia, luego para Jorge y luego para Lorena. ¿Qué necesitan? ¿Qué le dirías a un escritor que debe hacer? ¿Qué no debería hacer? Y sus redes sociales, por favor. Ángela. Después ya os escribo las redes. ¿Qué le diría? Que se presente a concursos. Yo creo que hay muchos concursos de todo tipo. En el Ayuntamiento de Santiago, concretamente, hay dos. Hay uno de ilustración, de libros ilustrados, y hay otro concretamente de literatura, de narrativa y poesía. Creo que todos, como decía Jorge, casi todos los ayuntamientos, casi todas las comunidades o estados, como tenéis en México, tienen sus concursos y hay que presentarse. Yo creo que es una buena fórmula, porque es que aparte, si ganas un concurso que sea conocido, después ya entras en el circuito automáticamente, porque un escritor que gane un concurso se le encarga otra novela, otra obra de poesía y ya tiene por lo menos unos años para ir tirando. Y después también hablaba Jorge de la publicación digital. Yo creo que una cosa muy importante es la asociación. Asociación tanto de librerías, de editoriales, de escritores. Aquí hay lo que se llama la Federación de Librerías, tenemos, y organizan 12 ferias. Bueno, el año pasado fueron 12, pero creo que son más, porque el año pasado había las restricciones por COVID y organizan ferias, bueno, por todas las principales ciudades de Galicia, y unas ferias que no se solapan y que además incluyen también, aquí en Santiago se han hecho, incluyen también cultura. No está solo el libro, sino también está lo que te aporta ese libro a nivel cultural. Por ejemplo, aquí en Santiago hay lo que se llaman rutas literarias que están al alcance de todos, que son o a través de escritores o a través de libros. Coges un libro y los espacios que han descrito los escritores, pues llevan a las personas por allí y le describen, pues este espacio de esta ciudad pues inspiró tal poema. Y lo mismo con escritores. Tenemos una ruta de Lorca, tenemos una ruta de Rosalía de Castro, de Emilia Pardo Bazán, de grandes, bueno, de escritores muy conocidos, de Valle Inclán, y eso lo que hace es animar a la gente a leer, animar a la gente a comprar, y precisamente quien hace esas rutas son escritores jóvenes, la mayoría son escritores o editores o gente de las librerías. Creo que debe existir esa unión y creo también que dentro de esa unión se debería crear a nivel más amplio algún tipo de plataforma digital donde se pudiese publicar y se pudiese cobrar por descarga. Oye, Y creo que, no sé si he lindo aportado lo que algo, has pero... comentado. Lindo lo que has comentado de las rutas. Me ha hecho como, no lo conocía, pero se me ha hecho bellísimo que existan esas rutas y que las organicen escritores. De verdad que es algo, bueno, para mí novedoso
y pues te agradezco mucho. No dejes de escribirnos tus redes, ¿sí? Aquí van a aparecer en pantalla. Y Alicia, también nos puedes comentar tú, además de dejarnos las redes, nos puedes comentar tú también sobre qué le dirías a un escritor que debería ser. Ya tienes muchos conocidos escritores que no debería ser. Y también, bueno, este tema de cómo llegar a más lectores, que hemos comentado anteriormente. ¿Qué necesitan para llegar a más lectores? Bueno, ¿qué le diría a los nuevos escritores? Primero, sobre todo a los nuevos, que no pierdan la esperanza de que continúen en este proceso de aprendizaje, porque, bueno, como decía mi profesor, el maestro Jorge Roldán, el trabajo del escritor no es escribir, sino reescribir. Entonces, todo el tiempo está trabajando y está trabajando y está trabajando, y sobre todo no quedarse con el primer no, porque desgraciadamente cuando te rechazan un texto, ya parecía que se acabó todo, ¿no? Y no es así. O sea, sencillamente es tratar de ver cómo se puede mejorar ese texto y después poder sacarlo en otro concurso. Siempre haber una oportunidad. Esta cuestión de qué no hacer sería no rendirse, sería más bien no te rindas, ¿no? Nunca hagas eso. Eso yo creo que es de las cosas que no deberíamos hacer. Me parece que el problema que ha habido para los escritores, sobre todo independientes, es justo lo que comentaba Jorge, ¿no? Poder colocar los libros y también la cuestión de la parte de la distribución. En Oaxaca, por ejemplo, se está haciendo a partir de un grupo de escritores. Se empezó a formar una red en la que en librerías, en cafeterías, pequeños negocios, se llegaba a un acuerdo con estas personas para poder poner ahí los libros de los escritores. Y también se va a hacer aquí en Ciudad de México. Ya conseguimos un espacio ahí en Carrillo Puerto número 31 en Coyoacán, donde vamos a tener también los libros de escritores de otros estados, porque luego la distribución es como muy difícil y sobre todo es muy cara. Entonces, ahí también hay una oportunidad. Viene esto que decía Ángela también, ¿no? Esta cuestión de crear redes es importantísimo, porque entonces entre los mismos escritores te puedes apoyar y, bueno, te apoyas también de gestores culturales que te ayudan a conseguir un espacio para poder tener los libros y venderlos sin que sea el mismo costo de estarlos mandando por correo o paquetería, que luego te sale más caro que el mismo precio del libro. Entonces, creo que es una de las cosas importantes, porque si ya de por sí ha sido muy difícil y el costo ha sido muy elevado de la autopublicación, todavía tener que pagar un poco más es como muy desgastante en todos los sentidos. Y bueno, solamente sería eso. Ahora te pongo las redes. Lorena, también nos compartes por favor tus redes y algún consejo así para finalizar de lo que le dirías a los escritores, qué hacer, qué no hacer para terminar esta sesión. Bien, creo que ya han dicho lo más importante. Yo solamente reiteraría el que no claudiquen, el seguir escribiendo a contracorriente. No importa lo que se diga, lo que te digan, lo que suene, si el deseo, si la emoción, si la vida está en la escritura, hay que seguir haciéndolo. Lo contrario sería morir. Entonces, continuar ese camino. Y destaco también la importancia de las redes y de la búsqueda de opciones alternas, porque siempre las hay, afortunadamente, y esto es lo que nos permite salir avantes. Gracias, Lorena. Jorge también ya nos puso sus redes aquí. Nos los escribe Lorena, por favor. Y Jorge también un último consejo y desconsejo. Bueno, en realidad creo que el principal consejo que se les puede dar a los jóvenes
que se inician en este camino es que lean mucho, ¿sí? Yo creo que no hay mejor aprendizaje que la lectura. Pienso, por supuesto, que la lectura es antes que otra cosa, o debe de ser antes que cualquier otra cosa, un placer, un goce, algo que debe disfrutarse. Y creo que en el escritor que se forma, además de ser este placer inmediato, el goce que se obtiene de leer a un autor que nos damos cuenta que escribió para nosotros, creo que ese placer se incrementa cuando nos damos cuenta que estamos aprendiendo a escribir mejor a partir de lo que estamos leyendo. Como los escritores que admiramos, los escritores que se constituyen en parte fundamental de nuestra educación sentimental, también se pueden convertir en una lectura atenta, en una lectura detallista de sus obras, en verdaderos maestros de nuestra formación como escritores. Entonces, hay esta doble mirada, vamos a decirlo así, con la que el escritor que se está formando puede leer. Leer por goce, leer por afinidad, leer por capricho incluso, pero también ejercer esa otra mirada, esa segunda lectura mucho más atenta, mucho más pormenorizada, para entrar hacia el fondo de los textos de los escritores que son nuestros favoritos, que son nuestros predilectos, y extraer de ahí el aprendizaje que podemos llevar, que podemos perfectamente incorporar a nuestro propio trabajo. Creo que esa sería mi principal recomendación, y además estoy seguro que el espíritu del escritor joven debe de ser necesariamente rebelde, debe de ser necesariamente un espíritu que no se conforma con transitar los caminos más socorridos de la literatura. Entonces, yo creo que los escritores, no solamente los jóvenes, sino también los que ya no lo somos tanto, encontrarán, manteniendo esta actitud, los caminos necesarios para seguir adelante, para llegar a donde se propongan llegar. Entonces, pues muchas gracias a todos. Besos y nos vemos. Gracias a ti. Gracias. Mucho gusto. Saludos a todos. Gracias y mucha suerte a todos. Igualmente. Igualmente.